Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy sábado 10 de enero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 3 de San Juan, del versículo 22 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van con él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiera dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir y si es en YouTube, suscribirse. Vayan a YouTube a suscribirse. Alonso Muñoz CR en mayúscula. Estamos también en TikTok, no se olvide de darle seguir, y en Facebook, para que la evangelización siga llegando a más personas, para que sigamos conociendo más de la palabra de Dios, nos sigamos alimentando con el pan de la palabra, porque está escrito allá en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante el alimento espiritual, el alimento de la palabra, pero no nos podemos acostumbrar a vivir solamente de pan, porque el que vive solamente de pan perecerá, pero el que vive de la palabra de Dios, el que cree y el que la practica, va a obtener vida eterna. Lo dice San Juan 8:51. El que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Vean lo que nos dice hoy el Evangelio. Dice: un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van con él. ¿Qué le llegó un discípulo de Juan? A darle quejas a Juan. Aquel que bautizaste, aquel del cual tú nos hablaste, ahora está bautizando. Ahora tiene más discípulos que tú. Le llegó con ese reclamo a Juan. Le trajo esa información. Este discípulo no estaba contento. ¿Por qué? Porque Jesús estaba bautizando. Porque Jesús atraía a él más personas que Juan. Pero Juan, que fue el que fue enviado a prepararle el camino a él, tenía muy claramente que su misión era esa: preparar el camino del Señor. ¿Para qué? Para que él se diera a conocer. Pero parece que este discípulo no lo tenía claro. Parece que este discípulo lo envolvía más la envidia, lo envolvía más el orgullo, lo envolvía más la soberbia, porque no quería ver ojos bonitos en cara ajena. Y esto fue lo que él llegó a decirle a Juan:
pero aquel que bautizaste ahora está bautizando también, dice, aquel ahora tiene más discípulos que tú. Eso fue lo que llegó a decirle. Fueron donde Juan y le dijeron, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, es ahora, está ahora bautizando y todos se van con él. ¿Qué era la molestia que tenía este discípulo de Juan? Que todos se iban con Jesús. Pero vean lo que le va a decir Juan. Vean cómo Juan tiene clara su misión. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener clara nuestra misión. ¿A qué hemos venido al mundo? Nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por la envidia, porque habrá personas envidiosas en nuestro camino. Habrá personas que nos van a querer callar. Habrá personas que se molestarán con nosotros, porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Pero a aquella persona que tenga claro cuando una persona está haciendo su misión y que esa misión viene de Dios y que fue Dios quien la puso ahí, esta persona va a saber actuar ante aquellos que vienen a meterle carbón, ante aquellos que vienen a ponerlo mal. Y así fue como actuó San Juan. Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiera dar. Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiera dar. Si aquella persona está haciendo las cosas bien y la está haciendo bien es porque Dios así lo ha querido, porque Dios así le dio el don. Que una persona canta mejor que otro es porque Dios le dio el don de cantar. Que una persona predique mejor que otra es porque Dios le dio el don de predicar. Porque no todos pueden ser predicadores, no todos pueden cantar, no todos pueden ser ministros, no todos pueden ser sacerdotes. Dios a cada uno le da su don y esto no puede atribuírselo nadie. Pero hay envidiosos, hay gente envidiosa que no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo quiera dar. Todo viene de Dios. Y si todo viene de Dios, yo no tengo por qué molestarme con el hermano. Yo no tengo por qué molestarme con aquel otro hermano que tiene un don mejor que yo. Que Dios le ha regalado un don mejor que el mío. Pero todo es para ponerlos al servicio de la iglesia. No es para que nos peleemos o para que nos critiquemos, no es para que envidiemos al otro, sino es para que sepamos que Dios construye el cuerpo, que es la iglesia, lo dice Colosenses 1:18, pero a cada uno le da su don. ¿Para qué? Para que cumpla con su misión. Y todo es para conformar el cuerpo de Cristo. Por eso dice 1 Corintios 12:12, las partes del cuerpo son muchas y cada uno en su lugar. Dios pone a cada uno en su lugar. Dice, Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiera dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije. Vea, Juan esto ya se lo había explicado a sus discípulos. Ustedes mismos son testigos que yo dije. Pero ¿qué había pasado? No lo habían entendido. Los discípulos de Juan no habían entendido lo que Juan les había dicho. Y les dice, y les vuelvo a recordar, ustedes son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías. Y el trabajo de Juan era prepararle el camino al Mesías, dar a conocer el Mesías, y que cuando viniera el Mesías, siguieran al Mesías, porque él simplemente estaba cumpliendo con su trabajo, con su misión, que era preparar el camino para que lo siguieran a él, porque él los iba a bautizar con Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Y si ustedes mismos son testigos que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Juan tenía muy clara su misión. Él simplemente tenía que venir y vino a este mundo para hacer
un trabajo para cumplir con su misión, que era prepararle el camino al Señor. Todos venimos a este mundo con una misión: preparar nuestra vida para recibir al Señor. La pregunta que tenemos que hacernos hoy: ¿de qué manera yo me estoy preparando para recibir al Señor? ¿De qué manera estás preparando tu camino? ¿De qué manera estás preparando tu vida para cuando te toque recibir al Señor, cuando te toque llegar al reino de los cielos? Hoy tenemos que preguntarnos: ¿estoy preparando mi camino? ¿Me estoy preparando para la venida del Señor? ¿Me estoy preparando para recibir al Señor? ¿Me estoy preparando para cuando me toque partir de este mundo? ¿O me voy a ir con las manos vacías? ¿Qué estoy haciendo yo para mi propia santificación? ¿Qué estoy haciendo yo para el día que me toque darle cuentas a Dios? ¿He cambiado mi vida o sigo siendo el mismo sinvergüenza? ¿He cambiado mi vida? ¿Me he dejado transformar por la palabra de Dios? ¿O soy de aquellos que me entran por un oído y me sale por otro el oído la palabra de Dios y no hago caso de la palabra de Dios? No seamos testarudos. Hay que hacer caso de la palabra de Dios. No podemos andar por este mundo como ovejas sin pastor. El Señor nos quiere salvar, porque dice 1 Timoteo 2:4, pues Él quiere que todos los hombres se salven y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios. Pero la pregunta hoy en día es: ¿quiero o no quiero yo salvarme? ¿De qué manera estoy preparando el camino yo para que el Señor me salve? ¿Estoy haciendo caso de su palabra o me estoy haciendo de la vista gorda? No podemos atrasar nuestra conversión. No podemos seguir siendo personas que le dan espalda a la palabra de Dios. Necesitamos una conversión. Necesitamos creer en la palabra de Dios. No podemos dejar pasar de nuevo otro año sin que no cause en mí un impacto la palabra de Dios. Hoy es el día para empezar a convertirme, para empezar a hacer las cosas como Dios manda. No podemos seguir viviendo de espaldas a Dios. Vean cómo lo dice Juan. ¿Qué era lo que predicaba Juan? Juan venía a prepararle el camino al Señor. Y en San Marcos capítulo 1, versículo 4 dice: es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión. ¿Qué hacía Juan? Predicaba bautismo y conversión. Juan tenía que prepararle el camino al Señor. Y para prepararle el camino al Señor, tenía que predicarles. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Convertirse. Tenía que predicarles, ¿para qué? Para que se convirtieran, para después ser bautizados, para que ya limpios pudieran recibir al Señor. Dice: toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué venían a hacer aquellas personas que creían en la palabra de Dios? Iban y se confesaban con Juan. ¿Con quién? Con un hombre. No como lo dicen los hermanos separados. No con un hombre pecador igual que a mí. No. Yo me confieso directamente con Dios. No. Eso no lo dice la Biblia. Dice que la gente de Judea y toda Jerusalén venían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados. Además, dice, Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno más con más poder que yo. ¿Qué decía Juan?
Juan vea que en la misma conversión, en la misma predicación, él les decía a sus discípulos, detrás de mí viene uno con más poder que yo. Dice, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Vea que el bautismo de Juan era bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero Jesús nos trae un bautismo que es a través del Espíritu Santo. Y hoy en día hay muchos hermanos separados que se han quedado solo con el bautismo de Juan y creen que el bautismo es solo para el perdón de los pecados. Y el bautismo no es solo para el perdón de los pecados. El bautismo es para recibir también el Espíritu Santo. Y si no, podemos ver un ejemplo que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías. ¿A quién está hablando? A los grandes. ¿Por qué? Porque les está diciendo que se arrepientan. La primera predicación de Pedro, cuando todos se arrepintieron, le dijeron, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías. ¿Qué les dijo Pedro? Que tenían que bautizarse en el nombre del Señor, de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Hasta ahí se quedan los hermanos separados. El bautismo es para el perdón de los pecados, pero no solo para el perdón de los pecados, es para recibir el don del Espíritu Santo. Por eso San Juan lo dejó muy claro. Por eso Juan dijo, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. No podemos quedarnos solo con el bautismo de Juan. Los hermanos separados se han quedado solo con el bautismo de Juan. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo en Hechos. Para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Por qué los discípulos de Jesús ya estaban bautizando? Porque Jesús ya los había enviado a bautizar. Ya sus discípulos bautizaban. Y ya era para recibir el Espíritu Santo. Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes, para los adultos que les estaba diciendo que se arrepintieran, para el perdón de los pecados, y para sus hijos. Vean cómo el Señor quiere que todos seamos bautizados, la importancia del bautismo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, para grandes y para los niños. No podemos excluir a nadie del bautismo. Jesús cuando mandó a bautizar a todos. No hay ninguna parte de la Biblia que diga menos los niños. Allá en San Mateo 28:19, Jesús mandó a sus discípulos a decir, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿A quién mandó a ser discípulos? A todos los pueblos. Bautícelos. ¿A quién? A todos los pueblos. ¿Y hay niños ahí? Hay niños. Jesús mandó a bautizar a todos. A bautizar, hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Es la importancia del bautismo. Pero ¿dónde está la confusión de los hermanos separados? En San Marcos 16:15.
¿Por qué en San Marcos 16:15? Porque San Marcos le está hablando a los paganos, y la diferencia de San Marcos a San Mateo es que San Mateo le está hablando ya a los judíos conversos y San Marcos le está hablando a los paganos. San Marcos primero tiene que predicarle a los adultos, primero tiene que convertir a los adultos para que después bauticen a los niños. No puede llegar a bautizarle a un hijo, a una persona que no conoce de Dios. Primero tiene que predicarle para que se convierta y después bautice a sus hijos, como pasó San Pablo allá con el carcelero en Hechos 16:32, cuando dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cree tú y te salvarás tú y tu familia. Y aquella misma hora de la noche fueron bautizados el carcelero con toda su familia. San Marcos 16:15. Vean la diferencia. ¿Por qué San Marcos habla diferente? Dice, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. ¿Por qué San Marcos es diferente a San Mateo? San Marcos dice el que crea, y los hermanos separados dicen: pero tienen que ser adultos, tienen que creer, y los niños no tienen uso de razón. Pero San Marcos le está predicando a los paganos, a la gente que no conoce de Dios. Para poder bautizar a sus hijos, primero tienen que convertirse los grandes. Por eso San Marcos les predica a los paganos, le dice que el que crea y se bautice, está hablando a los adultos, a los que no conocen de Dios, se salvará. La importancia del bautismo. El bautismo nos lleva a la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Y si usted no se ha bautizado, ya es hora de que busques el bautismo, porque es necesaria el bautismo para la salvación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. En cambio, San Mateo le habla a los judíos ya conversos, judíos que creían ya en el Señor, que esperaban el Mesías. Entonces es muy diferente. Ya ellos creían, entonces para ellos era más fácil ya predicar, bautizar a sus hijos, porque ya ellos creían en el Mesías, ya ellos creían. Por eso San Mateo le dice: el que vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Aquí los mismos, aquí es al revés con San Marcos, porque San Marcos tiene que convertir primero a los padres, a los paganos, para que después bauticen a sus hijos. Por eso allá en Hechos 19:1 nos vamos a encontrar un caso muy común. Vean ustedes aquí el problema de quedarse solo con el bautismo de Juan. Los hermanos separados que se hayan quedado solo con el bautismo de Juan. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Vean aquí cuando Pablo los encara a ellos y les dice: ¿qué bautismo han recibido ustedes? El bautismo de Juan. No podemos quedar solo con el bautismo de Juan. Por eso Jesucristo mandó a sus apóstoles. Pero cuando no es un apóstol, discípulo de Jesús, y se bautizan con cualquier persona que se nombra pastor, reciben solo el bautismo de Juan, el bautismo para el perdón de los pecados. No reciben el Espíritu Santo. Para que reciban el Espíritu Santo, tiene que ser como Dios mandó. Pablo le replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó
Si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle Pablo en las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Qué hicieron? Aquellos que se habían bautizado con el bautismo de Juan tuvieron que volverse a bautizar. Apenas Pablo le impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo. No había bajado el Espíritu Santo, pero apenas Pablo le impuso las manos, bajó el Espíritu Santo, porque ya recibieron el bautismo como el Señor lo había mandado. Por eso allá en el Evangelio nos muestra ya en el capítulo 4, versículo 1, el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Ya Jesús no bautiza, sino bautiza sus discípulos. ¿Y cómo? Como Jesús lo mandó. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como tiene que ser bautizada una persona, por los discípulos de Jesús. Que el Señor les bendiga.